¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Perfecto. ¿Sigo? Bueno, quería empezar con esta cita freudiana porque la considero una declaración de principios respecto a las expectativas sobre los resultados esperables de un análisis. Es un trabajo psíquico que lleva a transformaciones fundamentales para la vida de quien sufre, pero con la salvedad de que se presentan de modo ínfimo, a veces casi imperceptibles. Es claro que el análisis no promete felicidad ni soluciones mágicas, promete arduo trabajo. Desde los albores del psicoanálisis, Freud se dedicó a investigar y crear un abordaje terapéutico con el propósito de resolver el sufrimiento psíquico. Su legado se dirige a una transformación subjetiva tal que permita abordar experiencias traumáticas, pérdidas afectivas o conflictos entre instancias en función de que estos acontecimientos, en tanto alteran o alteren la estabilidad económica a la cual tiende el principio placer-displacer, puedan tramitarse como infortunios propios de la vida a resolver y sin llegar a enfermar por ellos. En esta línea, el psicoanálisis, como propuesta terapéutica, se plantea un trabajo psíquico de generación de recursos para sosegar, a través de ligaduras y tramitación, a lo que Freud llama el hiperpoder del factor cuantitativo. Por eso, el cambio psíquico que procura el psicoanálisis lo entiendo como una transformación de la administración de la economía psíquica, en pos de un propósito terapéutico, el cual será corroborado por la cesación o apaciguamiento de producciones sintomáticas o cuando se puedan eliminar los obstáculos para el amor o la producción. Los puntos a definir y revisar que voy a intentar transmitir en este trabajo es cómo evaluar los resultados de la dirección de la cura, con qué herramientas operamos, qué elementos a trabajar tomamos en consideración y dónde situamos el campo de acción de lo terapéutico. Varias preguntas incitan este complejo camino. ¿Qué situaciones alteran la homeostasis del aparato psíquico que hace que se precise una revisión de su administración? ¿Cuánto depende de las condiciones del mundo externo y cuánto de las exigencias de las instancias propias del mundo interno? ¿A dónde apunta la dirección de la cura analítica? ¿Cuál es su especificidad? En los inicios, en estudios sobre la histeria, en tanto se teoriza que la neurosis sufre de reminiscencias, se trataba de llenar las lagunas del recuerdo con su respectivo afecto. Ese cambio psíquico, bajo la fórmula de hacer consciente lo inconsciente, se basaba en poner en palabras el padecer psíquico a través del dispositivo analítico en transferencia, trabajar las resistencias al recuerdo e interpretar el contenido inconsciente. Ahí tenemos la premisa de recuperar para la conciencia una historia patógena olvidada por reprimida. Se creaba así una suerte de exorcismo terapéutico. Este mecanismo se vio cuestionado en la clínica ante las recaídas por la insistencia de repetición. Aunque hacer consciente lo inconsciente sigue siendo una dirección necesaria, no alcanza como propósito terapéutico. Las reincidencias sintomáticas llevaron a Freud a incorporar en 1914, en Recuerdo, Repetición y Reelaboración, una herramienta terapéutica nueva, el trabajo de reelaboración, para tramitar aquello inconsciente que insiste y que es incapaz de ser recordado. Esta perspectiva definió una nueva nosología diagnóstica, la compulsión de repetición. Algo demoníaco que termina de definirse en su estatuto teórico y clínico del más allá del principio del placer, es la expresión de la insistencia de lo no ligado de los tiempos primordiales, de cierto exceso traumático insusceptible de proceso secundario y que se expresa a través de la reserva representacional con una satisfacción más allá del principio del placer.
satisfacción que insiste fallidamente por tratar de ligar el estímulo. Con esta vuelta de 1920, queda claro que hay límites al desciframiento en el arte de interpretar. Este estado de situación conduce a crear como dispositivo técnico la construcción en análisis. Freud termina de formalizar este dispositivo en 1937, aunque ya encontramos varios ejemplos previos de su uso en la clínica, en el hombre de las ratas, en el hombre de los lobos, hay muchísimos ejemplos de construcción. Entiendo la construcción en análisis como la producción de un relato sobre la causa del padecimiento. Relato derivado de un trabajo de conjeturas e historización sobre los restos de recuerdos, las vivencias históricas y prehistóricas, amalgamados con las producciones del inconsciente, los tipos de carácter, y que en su conjunto toda esta fenomenología serán reproducidos en transferencia con actos y enunciados que velarán y develarán los modos de satisfacción propios de las fijaciones pulsionales. Dice Freud con respecto a construcciones, con esta materia prima debemos producir lo deseado. Quiero destacar este punto de producir lo deseado, ¿no? Y va a aclarar, lo deseado es una imagen confiable de los años olvidados de la vida del paciente. O sea que esto que años después Lacan plantea como el deseo de su interpretación, iría con esta línea, ¿no? Su, su validez, su efectividad, el asentimiento como verdadera de la construcción dependerá de cuánto resuene en lo pulsional, generando nuevas asociaciones, sueños, un alivio del padecimiento, o porque active resistencias que servirán de faros para la dirección del tratamiento. Entonces, si la interpretación pone el acento en hacer consciente lo inconsciente, en cuanto trata de recuperar lo inconsciente reprimido, la construcción es una herramienta que, como auxiliar del trabajo de reelaboración, apunta a dar letra al inconsciente no reprimido, bordeando la insistencia de lo irrepresentable, donde muchas veces, más que levantar represiones, puede estar al servicio de instalarlas allí donde no las hubo. La idea general de estas operaciones es rectificar ciertas vías de descarga, allí donde la defensa no operó como mecanismo regulador del estímulo, sino que mantuvo vivo y vigente algún conflicto o alguna intensidad afectiva por su cualidad traumática, siempre dispuestos a salir a la luz. Voy a comentar dos materiales clínicos breves. Ana consulta por una fuerte angustia que atribuye a un conflicto laboral. Había discutido con un compañero y termina a los golpes. Luego de ese episodio percibe agresiones verbales en su trabajo. Ana es viuda y tiene a cargo 4 hijos menores. No puede renunciar, necesita el trabajo, pero no lo tolera. El analista la invita a asociar sobre el episodio violento. Luego de cierta vacilación, dice no soportar que vuelvan a pasar estas cosas. ¿Vuelvan?, pregunta el analista. Bueno, esta pregunta la lleva a escenas similares con su esposo fallecido hace años, asociadas ahora, en esa intervención, con el conflicto laboral actual. En este caso, operó una versión de hacer consciente lo inconsciente, con un nuevo relato que reubica la amenaza. La angustia adquiere un nuevo estatuto, donde el episodio actual queda desinvestido de un resto insoportable. Ana logra salir de la parálisis y opera de otro modo con su problema laboral. Consulta por la vía legal a través del sindicato, resuelve ese conflicto. El otro, el histórico, que insistía por su manifestación, gracias a la transferencia que se construyó, lo continuó trabajando en un proceso de análisis. Otro caso. Josefina, con mucha vergüenza, dice que una vez más lo volvió a llamar a su ex, que cuando se angustia no puede evitar hacerlo. Él, como siempre, acudió a la cita y otra vez terminaron a los gritos. Una situación repetida de violencia que se acompañaba de fuertes autorreproches. En el análisis, este material conducía a un abuso sexual sufrido en su infancia por un familiar cercano,
a quien protegió con su silencio. ¿Qué se repite en cada encuentro con su ex? ¿Se trata de la reedición de una historia traumática puesta en acto en su vida amorosa? ¿Es una compulsión de repetición de lo no tramitado que insiste en emerger? ¿Cómo pensar la insistencia del autorreproche? Preguntas. Interpretar cuánto de esa historia infantil se reeditaba en la actualidad, cuánto del trauma sufrido insistía en su vida actual como compulsión de repetición, era algo que traía de otros análisis. Por momentos, relatado casi como un cliché vacío de eficacia terapéutica. Así que decidí analizar una y otra vez, apoyado en el lazo transferencial, las condiciones de producción de la compulsión de repetición. Sus autorreproches los reformulaba, se los reformulaba, los devolvía, reformulándolos como preguntas de análisis. La idea era interrogar los sentidos coagulados, en tanto estos operaban como resistencias. Apuntaba que el material, al ser relatado y refundado una y otra vez, adquiera un nuevo estatuto confiando en el trabajo del inconsciente. Que en la reiteración de la misma escena, algo inédito alumbre otro modo de repetir la historia. En el análisis se fue armando la historia de una niña que ocultó el abuso por amor y temor a la pérdida. Inferí que en ese material instaba, ¿no? Compulsaba, instaba un goce ignorado, una satisfacción masoquista que insistía como destino en sus elecciones amorosas. Intervengo con una construcción, que esa complicidad amorosa con su abusador había sido un recurso psíquico que le permitió en su infancia procesar el exceso traumático y apropiarse de una situación que la excedía, tomando un rol activo con su silencio. Esta es la idea de la construcción, ¿no? A la sesión siguiente trae un sueño. Soñó con su camita infantil protegida con barrotes. El sueño en transferencia ya daba cuenta de un cambio psíquico, del trabajo del inconsciente operando en la dirección de la cura. En la construcción, al historizar lo imposible de recordar, se apuesta a crear una metáfora que permita o que apueste a una asimilación subjetiva de lo irrepresentable que insiste. Algo así como sucede con el trabajo del sueño, donde el desplazamiento, condensación, miramiento por la figurabilidad y elaboración secundaria van construyendo una ficción alrededor del ombligo del sueño. Uno apuesta además de esa ficción a que se pueda asimilar subjetivamente de alguna manera. Pero el efecto no fue mágico, ni espectacular. La resistencia del ello obligó a un arduo trabajo de reelaboración y prueba de la paciencia del analista. Pasó bastante tiempo y un día, de modo casi anecdótico, cuenta que tuvo un nuevo encuentro con su ex y no terminó como siempre. Pensó que él había cambiado, pero no tardó en ubicar su participación en el cambio, que había puesto nuevas condiciones para el encuentro que no estaban antes. Casi sin darse cuenta, se había rectificado una vía facilitada, maniobrando de otro modo una insistencia de repetición. La pregunta respecto de toda esta clínica es, ¿qué metapsicología podemos pensar que está en juego en estos cambios psíquicos? Freud, en el texto Análisis terminable e interminable, en las postrimerías de su producción teórica, llega a la conclusión de que la operación genuina del análisis es, esto dice Freud, la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario. ¡Pum! ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo lo entiendo? En esta afirmación se trata de un trabajo de procesamiento de un destino pulsional, o sea, un trabajo de administración, sobre la administración psíquica. Sigamos la idea de Freud, o por lo menos como yo la entiendo. Las represiones que se trabajan en un análisis son las de la primera infancia, defensas de un yo inmaduro ante lo pulsional que insiste. Ante nuevos conflictos, el yo neurótico responde con aquellas viejas e ineficaces soluciones, ineficaces en la actualidad. Tal es la respuesta del yo que, dice Freud, ante el displacer, el yo, sin importar el precio que pague,
sacrificará la percepción de la realidad objetiva. Y como no se puede huir de un peligro interior, los mecanismos de defensa del yo están condenados a falsificar la percepción interna y posibilitar una noticia deficiente y desfigurada del ello. O sea que el yo engaña ya era algo que para Freud era lo que podía pasar. Es decir, el yo neurótico ante el displacer se defiende alterando sus funciones en vez de resolver la realidad adversa que generó el conflicto. El yo neurótico altera el yo en vez de alterar la realidad para resolverla. De eso se trata la enfermedad psíquica. Se apela a procesos defensivos que sacrifican recursos. Estas limitaciones del yo son las que se apuntará a resolver en el trabajo analítico con la pulsión, la rectificación del destino pulsional. En este proceso es indispensable la transferencia como operador de la puesta en acto del conflicto inconsciente, así como auxiliar del automatismo de repetición. El lazo libidinal y la demanda de amor hacia el analista, como objeto de la transferencia, resuena en lo pulsional, tal como lo hace el resto diurno en la producción onírica. O sea, el analista va a funcionar en lo pulsional del paciente a la manera del resto diurno para la producción onírica. Así se convoca al conflicto pulsional al terreno del proceso secundario, para poder trabajarlo. Al decir de Freud, permite el encuentro imposible entre el oso polar y la ballena. Esto te dice en la conferencia 27. Es por el trabajo en transferencia que las palabras que se produzcan en análisis, sean dichas por el analista o como producción del análisis por el analizante, podrán conmover las fijaciones pulsionales y crear condiciones para su rectificación. Será por eso que en el yo y el ello, Freud dice que el psicoanálisis es un instrumento destinado, abro comillas, ¿no? Es un instrumento destinado a posibilitar al yo la conquista progresiva del ello. Freud esta fórmula la consolida 10 años más tarde en la conferencia 31 de modo más contundente y preciso. Dice, en efecto, el propósito es fortalecer al yo, hacerlo más independiente del superyo, ensanchar su campo de percepción y ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello. Y ahí agrega el conocido aforismo, donde ello era, yo debe advenir. Es un trabajo de cultura como el desecamiento del Zuiderzee. Se refiere con esta metáfora al sistema de polders, de diques, construidos en el Mar del Norte, en pos de ganar tierras fértiles al río y evitar nuevos anegamientos como ya había sufrido la región. Entonces dice Freud, es un trabajo de cultura, donde fortalecer al yo es crear las condiciones para hacer inocuo. Hay una palabra, bandingum, Mario dice que es poner en caja, hacer inocuo el empuje pulsional. Que éste sea accesible a la influencia del yo. A mí me parecía que un ejemplo es cuando Freud plantea la importancia en la negación, Juanito también lo plantea, que es la sustitución de la represión por un juicio adverso. Ahí donde el no del juicio adverso no acepta lo reprimido, pero amplía el campo del yo y permite de alguna manera ser consciente de lo inconsciente a costa de negarlo, ¿no? Se trata de ampliar el campo perceptivo del yo, limitando de esa forma las antiguas defensas patológicas. Es importante recalcar que el fortalecimiento yoico no implica caer en prescripciones adaptativas, educativas o de síntesis yoica, como propuesta de cambio psíquico. El psicoanálisis no es una psicología del yo ni es cognitivo-conductual. Tampoco es un trabajo meramente intelectual. La transferencia implica un trabajo afectivo, ¿sí? Dice Freud, si el psicoanalista intenta explicar al paciente una de las distorsiones hechas por él con propósitos de defensa y corregirle, lo encuentra sin comprensión e inaccesible a los argumentos mejor fundamentados. Ahora, lo que pasa es que el ello, sede de las pulsiones, no comercia en forma directa con el mundo exterior, solo lo hace a través del yo. Por eso en el análisis trabajamos con los retoños del inconsciente que retornan desfigurados
viajando como polizones, se me ocurre decir, en los enunciados del proceso secundario. Y es a través del vínculo libidinal que instala la transferencia que hay posibilidad de operar sobre lo pulsional que insiste. Entonces, el propósito príncipe, el propósito primero, genuino del análisis no es fortalecer el yo. Esto es una consecuencia de la operación analítica, que es rectificar destinos pulsionales. Operación que por añadidura va a transformar la relación del yo con sus vasallajes y que en la clínica se presentará como si fuera un yo fortalecido, con un yo con más recursos, más flexibles. Es importante recordar que este trabajo siempre es parcial e incompleto por definición, que no hay que hacer evaluaciones exitistas, tampoco melancólicas. Como dice Freud, dando cuenta de su posición ante la castración en la dirección de la cura, lo que había leído en el epígrafe, ha devenido, ¿no?, en el mejor de los casos y bajo las condiciones más favorables, lo que podía devenir. O sea, toca el tema de que siempre tenemos que estar advertidos de los ideales del analista. Pues es inevitable que queden restos de antiguas fijaciones libidinales y remanentes de lo irrepresentable como fuerzas al acecho que pueden verse compulsadas a insistir por su tramitación ante situaciones de la realidad, ¿no? Yo siempre hago un chiste que digo, uno nunca sabe si en algún momento no le toca un nombramiento de presidencia a algún tribunal y no sabe cómo va a responder, ¿no? Como respondió Schreber. Uno nunca sabe cuáles son. Entonces, para finalizar, unas palabras sobre el duelo, que implica también un proceso de análisis que me parecía que era un punto importante a ubicar. El texto de Duelo y Melancolía aporta una lógica para entender la ardua tarea que significa la renuncia de aquello que se tomó como propio. No solo ante la pérdida de un objeto amado o un ideal, sino también se puede aplicar su lógica al trabajo que exige el proceso de un análisis, en tanto apunta, para paliar el sufrimiento, al deshacimiento, vía rectificación de fijaciones libidinales que enferman. Si pensamos el proceso de análisis como un trabajo de duelo, el tratamiento debe realizarse pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y energía al modo del duelo. Entiendo que este duelo encuentra en las fijaciones libidinales su mayor resistencia, siendo parte del trabajo de reelaboración por la renuencia de la libido a abandonar sus conquistas, ¿no? Un breve ejemplo y termino. Un sujeto que consultó por cuadros depresivos de larga data, donde se destacaba la fantasía del lugar del menosprecio que él representaba para los otros. Siempre estaba en el lugar del menospreciado. Luego de varias internaciones, años de tratamiento, luego de varios años de análisis, trae un material que apareció casi por azar. Digo, me parece interesante ubicar el tema del azar en la vida. Una tía le contó algo que él no sabía, entre comillas, sobre su nacimiento, que después del parto fue abandonado a su suerte en una sala contigua a la de su mamá, mientras a ella la trataban por graves complicaciones del posparto. La novela se hizo más dramática cuando su tía le contó que por casualidad otra tía lo escuchó llorar y por suerte lo rescató del abandono. Un giro en la vida de este analizante cuando pudo sustituir el enunciado de la historia, ubicando que él, ese bebé, a través de sus gritos, había podido hacerse escuchar por su tía, participando activamente de su rescate, lo cual le quitaba la soberanía que tenía hasta ese momento, la casualidad, la buena o mala suerte como tejedoras de su destino. Pero esta sustitución metafórica, para esta sustitución metafórica, tuvo que hacer un duelo por la cuota de goce que había logrado desde el lugar del niño abandonado y menospreciado. Hasta acá llego. Gracias. Gracias, Norbert. Bueno, voy a presentar a Silvia Neborak. Silvia es médica, es analista en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de ABDEVA. Es miembro honorario de la Asociación de Psicólogos de Mendoza.
Es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Mendoza, miembro de la Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés, miembro fundador del Grupo Madrid, coautora, ay, ¿se escucha bien? Coautora con David Lieberman y colegas del libro Del cuerpo al símbolo, sobre adaptación y enfermedad psicosomática, y con Elizabeth Bianchedi y colegas del libro Bion, conocido, desconocido. Bueno, Silvia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Les voy a hablar de cambio psíquico en paciente y analista. Y lo cito a Wilfred Bion, que dice: es solo después de haber terminado tu formación que tienes la oportunidad de convertirte en analista. El analista en el que te convertirás serás tú y solo tú. Pienso en este trabajo y dudo si poner paciente con sus remembranzas médicas o analizando. Pero como los gerundios no me suenan bien, pongo paciente por sus connotaciones con la virtud paciencia, tan necesaria y a la vez tan poco de moda hoy en día. El concepto está siempre en mi mente, prestando atención a las señales de evolución o de estancamiento en el proceso analítico. Como trabajo dando supervisiones en varios lugares del mundo, mi atención está siempre muy vinculada a los sutiles elementos del diálogo analítico que dan cuenta de una evolución. Evolución todavía no detectada por el analista, más atento a su labor cotidiana, o su opuesto, un estancamiento signado por la repetición. Puesta a indagar sobre el tema, la primera pregunta que me hago es qué tenemos hoy en día que agregar al extenso y fundamentado trabajo de Elizabeth Tabac de Bianchedi, Cambio psíquico, el devenir de una indagación. Porque ahí Elizabeth toma cambio psíquico en la obra de Freud, en la obra de Melanie Klein, en la de Bion, en la de Meltzer. La clínica psicoanalítica hoy vuelve a indagar en interrogantes esenciales como este. Veamos qué matices novedosos tienen nuestras indagaciones. Todavía antes de mi formación kleiniana, postkleiniana, el haber trabajado con David Lieberman me volvió sensible al estilo de abordaje que tenemos con nuestros pacientes y a los datos verbales y paraverbales de ellos, a los que él les daba tanto significado, la denominada mímica verbal. Él fue justamente un virtuoso en la comparación de periodos de un análisis de alta frecuencia a lo largo de años en su búsqueda de cambios o repeticiones. Al central descubrimiento de Freud del fenómeno de la transferencia, algo así como vivir en el pasado en lugar de vivir en el presente, se suma el mecanismo de la identificación proyectiva de Klein, algo así como vivir en el otro como si fuera uno. Ambos nos desafían, sobre todo cuando nos ponemos estúpidos, como decía Roosevelt Cazorla, y no nos damos cuenta que no estamos pudiendo soñar despiertos. Que repetimos con pequeñas variaciones un modelo interpretativo como, por ejemplo, tal como con su padre o su madre en la infancia, ahora con X, o en el mejor de los casos conmigo, y nos encajonamos en un tipo de descripción que es como andar por un camino ya transitado, huyendo del camino todavía no forjado. En cambio, cuando se nos aparece una idea nueva, siempre está precedida de cierta inquietud. Parece algo alocada,
un pensamiento que encontró un pensador que lo piense. Es por eso que afirmamos que donde hay un paciente que evoluciona en su análisis, hay un analista que también evoluciona como profesional, como persona. Vuelvo al título de este trabajo y evoco, busco y consulto Cambio psíquico y equilibrio psíquico de la gran Betty Joseph, que nos alerta acerca del hecho que algunas veces utilizamos el término para designar cualquier tipo de cambio que ocurra en el estado o funcionamiento mental de nuestros pacientes, y otras veces lo usamos para hablar de un cambio a largo plazo, más deseable y perdurable. No hay duda que ambos usos son lícitos y están relacionados. Ella era capaz de seguir concretamente en todo momento esos cambios en sus pacientes, tomando en cuenta si eran un signo de progreso o de retroceso en el proceso. Le parecían parte del método individual de cada uno de ellos para enfrentar sus ansiedades de una forma característica. También nos advertía acerca de la posibilidad de ejercer una influencia inconsciente en nuestros pacientes para que encajen en nuestro esquema. Me interesó esa advertencia, ya que cuando caracterizamos... más lento. Sí, sí. Perfecto. Disculpen, como estoy acostumbrada a que siempre me corren los 15, que la media hora... Ok, perfecto. Entonces voy más lento. Bueno, me interesó esta advertencia, ya que cuando caracterizamos con Lieberman el paciente sobreadaptado que somatiza, alertamos sobre la posibilidad de funcionar en espejo con él, tan propenso a adaptarse pasivamente al encuadre analítico que le habíamos propuesto. Más adelante, mi formación bioniana me llevó a reflexionar sobre la propuesta de Bion de funcionar en cada sesión sin deseo, sin memoria, sin conocimiento. Siempre me pareció difícil conseguir trabajar sin deseo, aunque sea el deseo de entender lo que está sucediendo en la sesión y encontrar un hecho seleccionado que lo exprese. Sin embargo, cuando logramos estar con la mente flotante, cegados artificialmente para captar las mínimas luces de lo que está sucediendo en sesión, es cuando mejor trabajamos. Pero vuelvo a Lieberman, que me enseñó el valor de las mutaciones del vínculo analítico expresadas en el diálogo psicoanalítico que se genera en cada dupla paciente-analista. Lieberman se basó en una disciplina que estaba teniendo un gran desarrollo en su época, la semiótica, para evaluar las mutaciones del diálogo con sus pacientes. Por eso le sirvieron las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del mismo. La figura que él tenía en mente cuando había una evolución en el proceso era la espiral, que nos hace volver a un punto recorrido, pero en otro nivel espacial. La importancia que le atribuía al papel del lenguaje lo llevó a darle un gran relieve al insight del paciente verbalizado durante la sesión. Afirmaba que el paciente solo llega a conocer las cualidades de su vínculo con el pecho, con la escena primaria y con las vicisitudes de su complejo de Edipo, en condiciones especiales y no muy frecuentes. Cuando esto ocurre, el analista se entera porque su paciente logra poner en palabras su insight en la sesión con un estilo coloquial que contiene aquellos rasgos lingüísticos cuyas raíces se encuentran en la infancia. Había descubierto que estos insights verbalizados
conservan siempre algo del argot propio de cada uno de nosotros, perteneciente a nuestro discurso interno, íntimo. Un ejemplo que me dio David de un paciente suyo que me interesa transmitirles por lo condensado. El paciente dijo: cuando empecé el análisis, yo creía que era un pendejo alto. Ahora sé que soy un grandote con cara de pibe. De esta manera, el paciente expresaba no solo su crecimiento, sino también su cambio en la concepción de sí mismo. Y a mí, como escucha del comentario de David, me hizo aparecer instantáneamente que la imagen de la famosa foto de Julio Cortázar realizada por Sara Facio, un famoso grandote con cara de pibe. Pero David iba más allá cuando decía que cada uno de estos cambios psíquicos que se dan durante el insight verbalizado en sesión desarrollan en cada uno de nosotros como pacientes el sentido gnóstico del tiempo vivido, efectuándose una verdadera creación del pasado. Concomitantemente, el paciente hace una reconceptualización de la historia del proceso analítico en un auténtico acto de creatividad lingüística en el contexto de descubrimiento. David lo decía así: cada vez que el paciente y yo llegábamos a esa situación de encuentro, yo tenía la convicción de que conocía más y mejor a la persona a quien una vez tomé en análisis y que él sabía más y mejor qué es eso de psicoanalizarse. Vuelvo ahora a dialogar con Betty Joseph y a través de ella con mi formación kleiniana y postkleiniana. Cuando una persona pide análisis, nosotros mismos como analizandos, hay un deseo de cambio frente a diferentes montos de insatisfacción, de ansiedad o de angustia. Al mismo tiempo, hay un temor que esa posibilidad de cambio rompa con lo conocido, con el equilibrio de impulsos, sentimientos y defensas que en muchos casos se han vuelto parte de nuestro carácter. ¿Cómo no temer una catástrofe frente a lo desconocido? Por eso el concepto de cambio catastrófico de Bion supone un elemento de violencia para romper con lo establecido, otro que implica subversión del sistema, ya que desorganiza el constituido hasta ese momento, y además un elemento de invariancia para reconocernos en el que estamos deviniendo. Ulises, volviendo a Ítaca tras la guerra de Troya, aún disfrazado de mendigo, es reconocido por su perro. Pero aún un cambio psíquico deseado puede ser sentido como una catástrofe si las experiencias primarias fueron muy turbulentas. Tememos un desastre que nos obligue a revivir otros desastres, algo que también significó Winnicott como miedo al derrumbe. Por lo tanto, no hay cambio psíquico sin un sentimiento de crisis. Ojo, ya sea en el terreno de la personalidad, del grupo o de la sociedad. En una mesa redonda en Abdeva sobre el efecto mutativo de la interpretación, Elizabeth Biancheri se refería al tema en términos al que adhiero. Nos decía que la mutación psíquica o el cambio psíquico es lo que cada uno de nosotros espera que ocurra con sus pacientes durante el proceso analítico. Y lo que esperamos lo definía como transformaciones en el mundo interno que impliquen una creciente capacidad intuitiva y de pensamiento
para poder conocerse más y mejor a sí mismo y a los otros. En estos días, un colega me preguntaba, ¿qué hace el psicoanálisis para que nos sintamos mejor? Mi primera respuesta espontánea fue, nos hace pensar cosas que no habíamos pensado nunca antes. El sentirse mejor viene con el tiempo. Cuando era muy joven, hablábamos de las finalidades mayéuticas del proceso psicoanalítico, el conocerse a sí mismo y no solo resolver sus síntomas. Sigue siendo para mí el gran procedimiento para ese fin, analizarse y trabajar de analistas. Pero para convertirnos en analistas debemos encontrar una voz propia, una voz de uno mismo. Para lograrlo, debemos cometer una suerte de parricidio, para lograr desenredarnos de la forma de interpretar, de la voz de nuestro analista, de nuestros padres analíticos, supervisores, profesores, autores admirados. Esta voz propia solo la detectamos bastante después de haberse instalado, y es una voz que va variando con nuestras sucesivas experiencias madurativas. Estos autores, estoy citando a Thomas Ogden y a Glenn Gabbard, sí, nos instan a mantener los ojos abiertos acerca de cómo maduramos y cómo envejecemos. Más aún, valoran el trabajo de duelo por la juventud perdida, la aceptación de la inevitable de la vejez y de la muerte, con la posibilidad de examinar una vida que hemos transitado. Nos debería pertrechar para apreciar las experiencias de duelo, de pérdida de nuestros pacientes, de qué manera las han transitado o evadido. Quisiera ilustrar el cambio psíquico operado en el curso del análisis de una paciente a través de dos sueños. Sigue siendo para mí la vía real de acceso al inconsciente, que llamamos con la paciente los sueños del ascensor. La joven paciente, a quien llamaré María, me hizo pensar en una particular fantasía que llamo fantasía planar, que relaciono con el concepto de desmentalización de Donald Meltzer. En la fantasía planar, no solo hay una búsqueda de deshacerse del funcionamiento mental por un tiempo, sino también de carecer de cuerpo para evitar cualquier sensación que amenace con dar lugar a algún sentimiento. Constituiría un aspecto extremo de los parches de superficialidad que Meltzer postula presentes en todos nosotros y en los que la emocionalidad está muy atenuada. Él lo piensa no en un sentido de chatura, sino de delgadez, de debilidad de la respuesta emocional. Yo lo pienso también en un sentido de chatura, de falta de relieve o de profundidad de la experiencia vital. Los vínculos de la fantasía que describo con las dimensiones, espacio y tiempo de la mente llamaron especialmente mi atención. Instalado en la fantasía planar, el sujeto vive en un mundo bidimensional donde, como decía Horacio Echegoyen, no cabe la introyección de los objetos, ni el pensamiento y la memoria. Nada cambia y el tiempo es circular. Relaciono entonces la fantasía planar con una particular vicisitud de la relación continente-contenido que consistiría en una especial intolerancia al vínculo con cualquier continente finito. La relación de objeto
es entonces con un continente plano, infinito. Bueno, entonces ahora voy al primero de los dos sueños. María me dice que había soñado un sueño, el sueño del ascensor, y relata: subimos 3 personas a un ascensor muy precario, solo un piso de madera y quizás algunas maderitas al costado, pero no estoy segura de esto último. Llegamos por el túnel del ascensor velozmente al 8º piso. El piso comienza a oscilar violentamente. Ya no es un lugar seguro. Estamos entre pisos. Una de las 3 personas salta hacia el palier del 8º. Yo veo una mínima moldura en la pared del túnel y me agarro de ella, me pego a la pared con los brazos extendidos. El tercer personaje dice: yo no me moví, yo estoy estable. Pero yo veo, la soñante dice, el hueco del túnel abajo cuando el ascensor oscila. Si tomamos los 3 personajes del sueño como 3 aspectos de la mente de María, hay uno, el que relata el sueño en primera persona, que registra la precariedad del continente ascensor-piso, que ya no es un lugar seguro para la supervivencia mental, puesto que la oscilación ha transformado en planar el insinuado cajoncito del ascensor. Podría representar un momento del desarrollo mental temprano en que el lactante descubre y acepta el relieve del pezón en la lisura del pecho. María se agarra de la moldura pecho, aunque todavía el agarre es muy precario y tiene que usar la adherencia. Me pego a la pared para ligarse al continente. El personaje que salta parece admitir que la relación continente-contenido es esencial para el desarrollo de la mente y salta al continente palier. El salto, con el riesgo que implica, lo vinculo con el concepto de cambio catastrófico de Bion. Pero hay un tercer personaje que representaría el funcionamiento psicótico de la personalidad, que se presenta inmune a la ausencia de continente y que niega la realidad psíquica. Yo estoy estable. Este sueño marcó un hito en el análisis de María al ilustrar el descubrimiento del pezón analítico y el inicio de un vínculo más realista con el analista, a la vez que el comienzo del abandono del mecanismo preponderante de identificación adhesiva, pegarse a sus objetos. Pero 10 meses después, María trae, esta vez sonriente, otro sueño con el ascensor. Dice: yo tomaba el ascensor. Era en realidad una caja, no demasiado sólida, pero de madera terciada. Era todavía algo medio tambaleante, no del todo bien sostenida. Pensaba que se iba a detener, pero ya no era la angustia del sueño que soñé hace un tiempo. Y en mi sueño de ahora, el ascensor para en un entrepiso. Era el palier privado de un departamento. Puedo explicar lo que me pasó y me hacen pasar y salir por la otra puerta. Hace un silencio y agrega: ¿sabe? Solo a través del sueño puedo concebirla a usted, no solo ofreciéndome alternativas impensadas por mí. En el pasado tampoco pude imaginarla con momentos de cansancio o de irritación. Ahora su imagen se me ha ido humanizando.
Pienso entonces que la angustia en este sueño no es desbordante, no es una pesadilla como el anterior. La génesis de la angustia se detiene, y no ya en entrepisos como hace 10 meses, sino en un entrepiso formal. Me parece que el final del sueño, cuando encuentra la manera de ser ayudada a salir del palier del entrepiso, ilustra una evolución reciente del vínculo analítico que involucra en María el desarrollo de una capacidad naciente de salir de su situación de aislamiento emocional. Y fue para mí, como su analista, un extraordinario empuje en mi confianza en el método analítico en mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Hace un ratito decías que estabas contenta de venir. Nosotros estamos contentos de que estés con nosotros. Bueno, damos espacio a las preguntas, comentarios que quieren hacer. Y contentos de que estés Norberto también. Obvio, los dos. Los dos. ¿Sí? Marité. Ah. Bueno, quería decir que estoy realmente encantada con esta mesa, que además es muy psicoanalítica, porque últimamente estoy escuchando mucho todo lo que sería lo nuevo y no encuentro mi viejo psicoanálisis. Bueno, acá lo encontré en ustedes. Y algunas coincidencias. Por ejemplo, yo trabajo muchísimo sobre los sueños. Los sueños realmente como una guía del inconsciente o al inconsciente, y realmente creo que es una pérdida el no trabajar sobre los sueños. Bueno, en ambos casos, acá los expositores trajeron la clínica, que es otro digamos, de lo que yo valoro tanto, también los sueños, por los cuales quería felicitarlos nuevamente y que me han traído una situación de mucho placer. Gracias. Gracias. Ah. Ya, Chanti. Ah. Hola, buenos días, muchas gracias, interesantísimo. Alicia Gómez. Bueno, con respecto a lo que vos trajiste, Norberto, sobre las construcciones como salida del exorcismo terapéutico, puede ser que dijiste ese concepto que me gustó, de hacer consciente lo inconsciente de Freud, que pienso que por ahí lo de exorcismo es por esto que dice Freud, de que cuando convocamos lo inconsciente estamos invocando a los demonios, ¿no? Con respecto a los casos clínicos, que me llamó la atención que en estas construcciones que vos hiciste, y como dice Freud, la construcción como un delirio del analista, decís que la paciente que había sufrido abuso por un familiar fue activa con su silencio protegiendo a este familiar. Y al paciente del bebé abandonado en la sala contigua, que también se hizo activo con su llanto, sus gritos, y así pudo ser escuchado. Entonces pensaba esto del cambio y bueno, y que todo analista espera conseguir, en base a estos delirios del analista que nos vienen, pero así, como, como algo intuitivo, algo así, ¿cómo resulta lo efectivo de esto?
aunque parezca tan difícil de que ocurra. Muchas gracias. Cintia y María Eugenia. Buenos días, mi nombre es Cintia Chantril, les agradezco mucho las ponencias. Se podría hacer un seminario con cada una de ellas, ¿no? Porque son muchos temas los que abarcan en sus textos con el cambio psíquico. Tenía unas cuantas preguntas, pero hay una que como que se me ensambló de lo de Norberto a lo de Silvia. Y tiene que ver con la transformación del yo. Digamos, esto que el yo se transforma para no alterar el mundo. Y yo me preguntaba también que si se puede explicar en función de qué hay que alterar el mundo, ¿no? Porque creo que es por el apremio de la vida, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Em, y me preguntaba si esta transformación yoica no tiene que ver con soportar la castración sobre sí para sostener un otro que lo puede todo, ¿no? Que es una fórmula que da Lacan. Y en relación a eso se me juntó a la idea em, nueva que planteaba Silvia y cómo la idea nueva resulta sumamente perturbadora. ¿Será que sí? ¿Será que me animo, no me animo? Y si acaso la posibilidad de soportar esta novedad tendría que ver con no transformar el yo y a tratar de poner esto al servicio de la transformación de la realidad, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es bastante actual y tiene que ver, Norberto hablaba, pero se la hago a los dos, porque Norberto hablaba de la cantidad y del poder hiperpotente de la cantidad de estímulos internos y externos. Y en este momento me parece que hay una sobreestimulación del mundo externo. Quería saber cómo lo piensan ustedes. Y la última pregunta tiene que ver con la represión de la que Hablando habla. de sobreestimulación, Sí. hay abuso, Sí. ahí hay abuso. Y eso que me estoy conteniendo, ¿eh? No, la última tiene que ver con esto que decís, Norberto, de la represión, de instalar algún tipo de represión en análisis, ¿cómo lo pensabas? Muchas gracias. Bueno, sí, tiene más, ya somos. Soy María Eugenia Farrés, muchas gracias, me encantaron los trabajos, me encantó escucharlos, me parecieron buenísimos. Nada, el de Silvia no lo conocía, me pareció un hallazgo. Te vamos a volver a invitar, ya te lo había dicho en la previa y ahora te lo digo de nuevo, después de escucharte. Bueno, en principio tengo una pregunta también en relación a lo que decía Norberto, pero que creo que es extensiva, que puede estar bueno escuchar la opinión de ambos. Yo no sé, Norbert, si no te seguí bien o si en un punto el ejemplo que vos vas a dar sobre el juicio adverso termina siendo el ejemplo de la negación. Entonces yo me preguntaba y les pregunto a los dos si piensan que existe alguna diferencia entre juicio adverso y negación. Y otra pregunta que arranca en lo que dice Silvia, pero que vos ibas a preguntar eso, pero que también creo que puede extenderse a Norberto y me pareció muy interesante dos cosas que vos traías, Silvia. Una de esta de el paciente que se adapta fácil al encuadre, ¿no? Y pensarlo desde el lado de la sobreadaptación, cómo pensar eso por un lado. Y la otra cuestión es esperen que ahora no lo encuentro, yo tomo notas y después no encuentro las cosas que escribo. Bueno, ya sí, nos queda para la próxima, porque ya no me lo acordé, así que listo. Tenemos preguntas de Zoom y Mabel. Bueno, dale vamos a la mesa.
Bueno, Mónica Fabeluques, excelente recorrido, Norberto. Pregunto, ¿cuáles serían los indicadores del cambio psíquico? José Cernadas, gracias por tu trabajo, Norberto, muy esclarecedor. Se me ocurre preguntar si podemos pensar ciertos cambios como producto del espacio psicoanalítico y su consigna hable de lo que se le ocurra. Aníbal Repeto, el término cambio psíquico refiere a la reestructuración. Sí. Se me ocurre preguntar si podemos pensar ciertos cambios como producto del espacio psicoanalítico y su consigna hable de lo que se le ocurra. Aníbal, repito, el término cambio psíquico refiere a la reestructuración representacional o al reposicionamiento subjetivo. ¿O se trata de un concepto descriptivo que toma ambas dimensiones, en tanto el reposicionamiento subjetivo es manifestación de la reestructuración, puso subjetiva, pero entiendo que es representacional? Cristina Guevara, excelente ambas presentaciones, lo mismo Camila Escapín. Joaquín Hernández Moronta, me sumo al aporte de la colega que habló sobre volver a escuchar trabajos psicoanalíticos, a lo que usted dijo, Marité, y a los grandes maestros del psicoanálisis, y no, dos más. Ay, perdón. Sonja Stein, increíble, en una hora historia, puesta en valor de la eficacia psicoanalítica clínica, profundidad a la que llegó el análisis en estos casos presentados, la importancia de los sueños, un nivel extraordinario, muchas gracias. Marcelo Racedo, magníficas exposiciones, dan ganas de escucharlos por horas. Agradezco el trabajo de ambos, enriquecedor. Y Aníbal, repito nuevamente. ¿Cambio psíquico implica pensar en un cambio saludable? Pregunta. ¿O también hay cambio psíquico en tanto cambios del psiquismo en las manifestaciones sintomáticas, traumáticas, etcétera? Mabel, y pasamos a la mesa. Bueno, brevísimo lo mío. Es una pregunta dirigida a Norberto. Por más que me esforcé, no pude detectar todas las veces que hablas del tema de la rectificación. Y fueron varias, digamos, en relación a distintas cuestiones. Como además vos siempre subrayás en Lacan una cuestión de la rectificación subjetiva, aunque hoy no lo trajiste. Rectificación pulsional, Perdón, pienso. la no rectificación, sí. La rectificación pulsional, pienso que debe estar conectado y me gustaría, si es que es posible, dar algún ejemplo de la clínica relacionado con esta rectificación, estas distintas vertientes de lo que pensás como rectificación. No sé qué. Bueno, vamos por ahí. eh, eh, Alicia, yo no pienso que las construcciones sean delirios del analista. Pienso que son apuestas a ubicar una idea sobre la causa del padecimiento que está sostenido en un marco teórico. Para mí es fundamental el marco teórico. No en lo que el analista intuye o siente, sino en lo que piensa en función de un marco teórico. A mí me resulta interesante el marco teórico de Freud, que cada vez que lo leo vuelvo a enriquecerme con algo, y que siempre es una apuesta a que, digo, porque el delirio tiene certeza, entonces siempre la construcción es una apuesta a, a ver qué es lo que puede suceder ahí. Con respecto al tema de, de- de la actividad, cierto, en los dos casos, esto tiene que ver con una idea freudiana, que es que la pulsión siempre se activa. Lo que es activo o pasivo es la meta, y que me parece que dependerá de cómo alguien se ubique
respecto de su procesamiento pulsional, eso va a tener diferentes tipos de efectos. En estos dos casos que traje, había la predominancia de metas pasivas respecto a lo que le pasaba en el mundo, y en ambos casos pudieron empezar a rectificar esa situación, que esto contestaría un poquito lo que pregunta Mabel. En el caso que traje de esta muchacha con la insistencia de repetición de cada, porque esto sucedía en particular en el terreno del amor, que por alguna razón terminaban en situaciones de violencia. Bueno, en algún momento empezó a plantear condiciones, pero no por aprendizaje, sino por efecto del mismo trabajo analítico y del trabajo del inconsciente. En algún momento algo empezó a operar diferente. A mí me parece que me gustó mucho lo que traía Silvia del cambio psíquico del analista, ¿no? Me gustó, la verdad que me parece un hallazgo ese punto del cambio psíquico del analista, porque Freud dice que el análisis del analista apunta a la convicción de la existencia del inconsciente. Y eso es toda una apuesta, digamos, ¿no? Que uno esté desde esa convicción. De repente que aparezca un sueño, para mí da cuenta de que algo se está procesando de otra manera. ¿Cómo pienso yo el tema de la rectificación? En términos de que a mí me gusta la idea de pensar yo siempre digo, ¿para qué sirve el aparato psíquico? Digo en las clases, ¿para qué sirve el aparato psíquico? Bueno, es un administrador de estímulos del mundo externo y del mundo interno. Y dependerá de los recursos con que uno cuente, los efectos de esa administración. Entonces, por eso decía, cuando a Schreber le viene el nombramiento de presidente de tribunal, con los recursos que tenía a mano en su aparato psíquico, responde como responde. Otra persona por ahí se deprime, otra persona anda bárbaro con eso. Dependerá de los recursos con los cuales uno maneje esos estímulos del mundo interno, del mundo externo, los efectos que tendrá en la vida. Con aquellos que andan bien no nos metemos, tomando en cuenta lo que traía la pregunta de Aníbal. La verdad que con las cosas que andan bien uno no se mete. Si un paciente viene y cuenta lo bien que le va en la vida en su economía, pero le va mal en el amor, la verdad que en su economía monetaria uno no se mete con lo que funciona, ¿no? Uno trabaja con aquello que no funciona. Por eso estoy de acuerdo que no. En El hombre de los lobos, Freud dice, bueno, al principio era un niño tranquilito y después pasó a ser un niño díscolo. Bueno, hay un cambio psíquico y él ahí teoriza ese cambio psíquico. La rectificación en eso, no sé si te contesté, pero pienso que uno ve los efectos de esa rectificación en una manera diferente de administrar su psiquismo. Hay varias preguntas que quedaron, pero no quiero abarcar todo una cosita nada más. Lo de juicio adverso en la negación, esto es una construcción mía. Es decir, Freud en el artículo de la negación trabaja el tema del juicio. Ahí no lo nombra como juicio adverso, pero hay otros artículos donde habla de juicio adverso. Y en la negación dice no. Hay un no que viene a plantear, no es mi madre, ¿no? Pero que lo que él plantea es que ese no ya implica una posibilidad de trabajar sobre eso, que si no, no se sabía nada de eso. Ahí nombrarlo como juicio adverso, a mí se me ocurrió que podía pensarse lo que en otros artículos habla como juicio adverso, un ejemplo en la negación. Pero por ahí que Silvia sigue y después cualquier cosa tomo algunos otros temas. Bueno, gracias. Bueno, empezando por Marité, que habló y volvió a valorar los sueños. A mí me gustó mucho el ejemplo que diste, Norberto, porque me pareció que tu paciente que soñaba con su cuna con barrotes estaba logrando un prodigio representacional
porque al mismo tiempo estaba la protección de los barrotes con todos los significados que les podamos adjudicar y a la vez el encierro de ella en una actitud que se repetía, ¿no? Entonces, esa es la gran virtud que tienen los sueños. Yo durante mucho tiempo, siguiéndola a Elizabeth, dibujaba los sueños de mis pacientes, dado que habían sido soñados en imágenes y transformados en narrativa para contármelos a mí. Lo cual me servía más allá de la capacidad de dibujo que uno tenga, porque permite ubicarse en cómo está formulado el espacio onírico. Lo que pasa es que después que Meltzer publica Vida onírica, se me amplió muchísimo el concepto porque ya no lo pienso solo como los sueños formales contados en análisis, sino como una forma de pensar las cosas que nos traen nuestros pacientes que se parece más a la forma como soñamos que al pensamiento muy establecido diurno, ¿no? Y a eso se refiere con ese término vida onírica. Bueno, después las transformaciones del yo. Yo voy solamente a mostrar ejemplos, ¿no? A ver, David Lieberman me decía, un análisis que ha finalizado y no ha logrado que la persona en análisis tenga sentido del humor, no está bien, no ha acabado, le falta algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sentido del humor es un refinamiento mental. Nuestros pacientes sobreadaptados que somatizan no tienen sentido del humor. Nuestros pacientes borderline no entienden un chiste porque hay que poder hacer una suerte de ejercicio mental, ¿no es cierto?, para entenderlo. Entonces, eso puede orientarnos. Luego, preguntaron sobre idea nueva perturbadora. Bueno, me rompí la cabeza durante muchos años tratando de entender un concepto bioniano que es pensamiento sin pensador. Claro, si lo tomo concretamente, los pensamientos no andan volando por ahí, pero si lo tomo como modelo, ¿no es cierto? Y me acuerdo, por ejemplo, del escritor italiano que escribió 6 personajes en busca de un autor, tomando esta idea, en lugar del autor crear los personajes iban a que un autor les dé vida. Luego, pensando ejemplos para llenar esta idea o este modelo de pensamiento, bueno, en el libro Introducción a las ideas de Bion, ellos hablan de, de los niños existían y existieron durante toda la vida humana. Sin embargo, los niños no fueron concebidos como tales durante muchísimos siglos, tanto que en las pinturas antiguas son representados como adultos en miniatura. Recién el concepto de infancia, ¿no? Apareció hace unos siglos, ¿no? Y realmente, aunque existían niños, el concepto de infancia no existía. Por lo tanto, cuando Freud habla de sexualidad infantil, está hablando de algo que existía, pero que no había podido ser pensado antes que él. Tanto que recordemos, así nos divertimos también un poco, que cuando Freud fue a Estados Unidos y habló de la sexualidad infantil, se levantó una señora que estaba como ustedes presente ahí y dijo, esos serán los niños alemanes, los niños americanos no son así. Bueno, así le ponemos un poco de sentido del humor nosotros también. Bueno, el paciente que se adapta fácil al encuadre.
Cuando escribimos el libro, justo yo había tomado una paciente que estaba segura que por fin era mi paciente de análisis. Ojo, eran las épocas donde uno proponía 3, 4 sesiones por semana y los pacientes decían, ese era el modelo que esperaban, ¿no? Bueno, esta paciente yo podía poner el reloj con el momento en que sonaba el timbre en mi consultorio y pagaba siempre exactamente. Es decir, esa sobreadaptación a la realidad exterior le impedía tener contacto con las pulsiones, con su propio cuerpo, bueno, que había enfermado gravemente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el paciente buen alumno no nos haga olvidar que eso es una defensa y no engolosinarnos con ella. Bueno, muchas gracias. Nos quedan Voy a acotar a un comentario. Sandra Borovich. Y bueno, me encantó la mesa, les agradezco muchísimo y pensaba, fui asociando los comentarios, ¿no? En cuántas veces ustedes fueron diciendo tiempo para proceso, tiempo para la transferencia, entre un sueño y otro 10 meses. Entonces, cuando Norberto vos decías la administración psíquica, decía, qué lejos de la gestión de afectos que uno escucha hoy tanto, ¿no? Como desde otras teorías donde, bueno, palabras muy similares diciendo cosas tan diferentes, ¿no? Como el yo fortalecido que puede adaptarse a situaciones, y sin embargo acá estamos hablando de otras cosas, pero sobre todo señalar esto del el tiempo para hacer proceso en transferencia, el tiempo para escuchar, el tiempo para que los analistas nos analicemos. Me pareció también sumamente interesante traer el punto de vista desde el analista para el cambio psíquico, ¿no? Así que bueno, los felicito y agradezco mucho la mesa. Bueno, gracias Silvia, gracias Norberto. Nos vemos el miércoles que viene a las 11. Gracias por venir.